En el principio, cuando no existía ni la tierra, ni el cielo, ni el mar, solo había un vasto vacío conocido como el caos. Del caos surgieron las primeras fuerzas y entidades primordiales, esenciales para dar forma a todo lo que conocemos en el universo. Acompáñanos en este viaje épico por la mitología griega, para conocer el origen de los dioses del Olimpo y descubrir cómo el caos se transformó en orden, gobernado por los poderosos dioses que los antiguos griegos adoraban. En la mitología griega, todo se originó a partir de este vacío primordial, el caos, sin forma, sin propósito, sin orden. Pero en medio de esta oscuridad absoluta, nacieron las primeras deidades primordiales. Gea, la tierra, surgió para dar forma y estabilidad a la materia. Con Gea, también apareció Urano, el cielo estrellado, que la cubría y la rodeaba. Estos dos serían los padres de algunas de las criaturas más poderosas y de los primeros seres divinos de la mitología griega. De ellos nacieron los titanes, una primera generación de deidades con una fuerza inmensa y un tamaño colosal. Entre estos titanes se encontraban Océano, Cronos, Rea y otros que con el tiempo forjarían el destino del mundo y el surgimiento de los dioses del Olimpo. Urano, temiendo que sus hijos lo destronaran, comenzó a oprimir a sus propios descendientes, aprisionándolos en las profundidades de la tierra. Gea, la madre de estos titanes, sintió el dolor y la injusticia de esta opresión y tramó un plan para liberar a sus hijos. Llamó a sus hijos titanes y les pidió que la ayudaran a derrocar a Urano. Sin embargo, entre todos, solo uno tuvo el valor de aceptar esta misión: Cronos, el más joven y astuto de los titanes. Gea creó una hoz de pedernal y se la dio a Cronos. Una noche, mientras Urano se extendía sobre Gea, Cronos atacó a su propio padre, hiriéndolo y derrocándolo del poder. En este momento, Cronos se convirtió en el nuevo rey del universo, y los titanes fueron liberados. Pero la acción de Cronos también traería consecuencias y una profecía oscura, que marcaría su destino y el de sus descendientes. Después de derrotar a su padre, Cronos tomó el control y gobernó sobre el universo. Se casó con su hermana Rea, y juntos engendraron una nueva generación de dioses. Pero Urano, antes de ser destronado, lanzó una profecía. Así como Cronos lo había destronado a él, también sería derrocado algún día por uno de sus propios hijos. Aterrorizado por esta predicción, Cronos tomó una decisión cruel y despiadada. Cada vez que Rea daba a luz, Cronos devoraba al recién nacido, asegurándose de que ninguno de sus hijos pudiera crecer lo suficiente como para amenazar su poder. Así, uno tras otro, los dioses recién nacidos eran tragados por su propio padre, desapareciendo en la oscuridad de su estómago. Rea, desesperada y llena de dolor, ideó un plan para salvar a su último hijo. Cuando nació su sexto hijo Zeus, Rea decidió protegerlo. En lugar de entregar al bebé a Cronos, envolvió una roca en pañales y se la dio a su esposo, quien la devoró sin notar la diferencia. Mientras tanto, Rea escondió a Zeus en una cueva en la isla de Creta, donde fue criado en secreto. Zeus creció en el anonimato, protegido y cuidado por ninfas y por la cabra Amaltea, que lo alimentaba con su leche. Durante este tiempo, Zeus fue desarrollando una fuerza y un poder inmensos. También aprendió sobre la terrible injusticia que Cronos había cometido con sus hermanos y sobre la profecía que Urano había lanzado. Con el tiempo, Zeus se preparó para cumplir su destino y enfrentar a su propio padre para liberar a sus hermanos. Cuando Zeus alcanzó la madurez, decidió actuar. Con la ayuda de su madre Rea, ideó un plan para enfrentarse a Cronos y rescatar a los dioses que había devorado. Rea le dio a Cronos una bebida especial que hizo que vomitara a sus hijos, uno a uno. Así fueron liberados Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, hermanos de Zeus. Juntos, estos 6 dioses formaron una alianza para desafiar el gobierno de Cronos y de los titanes. Así comenzó una guerra épica que marcaría el destino del universo. La batalla entre los titanes y los dioses fue conocida como la Titanomaquia, una de las guerras más épicas y devastadoras de la mitología griega. De un lado estaban los titanes, liderados por Cronos y apoyados por algunos de sus hermanos y descendientes. Del otro lado, Zeus y sus hermanos, que contaban con la ayuda de los cíclopes y los hecatónquiros, criaturas monstruosas de 100 brazos y 50 cabezas que también habían sido aprisionadas por Urano. La guerra duró 10 años, una década de destrucción que sacudió el cosmos. Los dioses y los titanes usaban todo su poder para destruirse mutuamente, lanzando montañas y rayos en una contienda feroz. Zeus, con su rayo forjado por los cíclopes,
lideró a sus aliados con un poder inconmensurable. Finalmente los dioses lograron derrotar a los titanes. Cronos y los demás titanes fueron arrojados al Tártaro, una prisión profunda y oscura en las entrañas de la tierra, donde quedarían encerrados para siempre, bajo la vigilancia de los hecatónquiros. Con esta victoria, Zeus y sus hermanos tomaron el control del universo y se convirtieron en los dioses principales de la mitología griega. Con el fin de la guerra, Zeus, Hades y Poseidón decidieron dividir el universo entre ellos. Mediante un sorteo, determinaron quién gobernaría cada parte del cosmos. Zeus obtuvo el cielo y se convirtió en el rey de los dioses, estableciendo su trono en el monte Olimpo. Desde allí supervisaría tanto a los mortales como a los dioses, manteniendo el equilibrio y el orden en el mundo. Poseidón recibió el dominio del mar y de todas las criaturas que habitaban en él. Con su tridente gobernaría las aguas, controlando las tormentas y las mareas, y ganándose el respeto de los marineros y pescadores. Hades, por su parte, recibió el inframundo, un reino oscuro y sombrío donde residían las almas de los muertos. Aunque no era un lugar de sufrimiento eterno, era un reino separado del mundo de los vivos. Hades aceptó su rol con solemnidad, convirtiéndose en el señor de los muertos y guardián de las almas. De esta manera, los tres hermanos establecieron su dominio y equilibrio en el universo. Cada uno respetaba el territorio del otro, y juntos mantenían la paz y el orden entre dioses y mortales. Con Zeus como líder, los dioses del Olimpo comenzaron a establecerse en la cima del monte Olimpo, un lugar que se convertiría en su hogar y en el símbolo de su poder. Aquí, además de Zeus, Hades y Poseidón, se unieron otros dioses importantes: Hera, la esposa de Zeus y diosa del matrimonio; Deméter, diosa de la agricultura y la fertilidad; Hestia, diosa del hogar; y más tarde, dioses como Atenea, Apolo, Artemisa, Hefesto y Ares. Cada uno de ellos tenía su propio rol y dominio, formando un panteón diverso que representaba diferentes aspectos de la vida y del cosmos. Estos dioses olímpicos interactuaban con los mortales, guiándolos o castigándolos según sus actos y sus devociones. Las historias de sus aventuras, disputas y pasiones formarían el núcleo de la mitología griega, inspirando tanto miedo como respeto en la cultura griega antigua. El ascenso de los dioses del Olimpo marcó el fin de la era de los titanes y el comienzo de una nueva era de deidades más cercanas y comprensibles para los humanos. A diferencia de los titanes, los dioses olímpicos eran imperfectos, tenían pasiones, debilidades y virtudes que los hacían semejantes a los mortales. Esto permitió a los griegos ver en ellos tanto la fuerza como la fragilidad de la condición humana. Cada mito y leyenda sobre los dioses olímpicos reflejaba aspectos de la vida humana: el amor y la ira, la guerra y la paz, la sabiduría y la locura. Zeus, con su rayo y su trono en el cielo, personificaba el poder y la justicia. Poseidón, con su dominio sobre el mar, representaba la fuerza impredecible de la naturaleza. Hades, gobernando el inframundo, simbolizaba el misterio de la muerte y la vida después de ella. Este panteón de dioses olímpicos se convirtió en un reflejo del mundo humano, y sus historias ofrecían lecciones, advertencias y consuelo a los antiguos griegos. Así, el mito del origen de los dioses olímpicos se convirtió en una base fundamental de la cultura y espiritualidad de la Grecia antigua, inspirando templos, rituales y, por supuesto, las grandes epopeyas que han llegado hasta nuestros días. Así termina la historia del origen de los dioses del Olimpo, una historia de traición, lucha y victoria, donde el caos dio lugar al orden y los dioses olímpicos tomaron su lugar como los guardianes del universo. Desde su trono en el monte Olimpo, Zeus y los suyos dominarían el destino de los mortales, interviniendo en sus vidas y entrelazando sus propios conflictos con las historias humanas. Si te ha gustado este viaje al mundo de los antiguos dioses y quieres descubrir más mitos y leyendas, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario. ¿Cuál es tu dios olímpico favorito? ¿Te gustaría conocer más sobre los otros dioses y héroes de la mitología griega? Nos vemos en el próximo video para explorar juntos los misterios de la mitología griega.